Ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la cultura con Pedro Ochoa. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Rostros de la Cultura en el programa correspondiente al 18 de marzo de 2023. Es un gusto que me acompañe esta mañana el doctor Juan José Camacho. Una vez más, por segunda ocasión, me acompaña el doctor Camacho. Bienvenido, doctor. Gracias, Pedro. Un placer estar aquí en el programa contigo y, bueno, una delicia con nuestros videntes. Sí, claro, nuestros seguidores, nuestros televidentes. Y en este caso he invitado al doctor porque hay un tema que nos convoca, hay un tema que nos reúne a una muy buena parte de los mexicanos que somos seguidores del teatro, de la televisión y sobre todo del cine mexicano, que es el fallecimiento del maestro Ignacio López Tarso. ¿Qué ocurrió exactamente hace una semana, el sábado pasado? Me recordabas, doctor, que fue exactamente un día antes de la entrega de los Óscars. ¿Por qué es tan importante la huella que deja López Tarso? Empezaría con esa pregunta, doctor. Bueno, el maestro López Tarso, Ignacio, bueno, era una persona fabulosa definitivamente. Creo que todos los que llegamos a ver sus películas, sus obras de teatro o incluso la televisión, sabemos que tenía una presencia increíble y sobre todo era muy, muy profesional definitivamente en todas sus actuaciones. Y yo no recuerdo haber visto una película que considere que esté mala o mal realizada, tan solo en el hecho de su actuación. Podía ser a lo mejor una película que no hubiera tenido un éxito quizá rotundo o hubiera durado muy poco tiempo en cartelera como pasaba en otros tiempos, pero la verdad es que sus actuaciones eran muy, muy bien logradas. Y bueno, hace tiempo comentábamos, por ejemplo, las telenovelas, que la gente a veces se olvida de ellas, ¿no? Y por ejemplo, en La Tormenta, que fue una de las novelas que dirigió Ernesto Alonso y que era basada en la obra de de Vasconcelos. Miguel Sabido. Miguel Sabido. Sí. Bueno, es otra, acuérdate que hizo La Tormenta, La Constitución, que fue la última, y antes tuvo Los Caudillos, también con Enrique Arrambal como el cura Hidalgo. Pero él hacía el papel de un campesino y aparece junto con la esposa del Indio Fernández, con Columba Domínguez, que era una maestra, y obviamente cómo va cultivándose y va creciendo. Pero bueno, es tan solo recordando en las escenas de las telenovelas. Decimos con mucha frecuencia esta expresión, era muy profesional. ¿Podrías explicarme o explicarle al público qué significa eso? Para mí, un actor muy profesional que, digamos, lo vimos trabajar de cerca en los teatros de Tijuana y convivimos con él. Tú y yo tuvimos una cena muy agradable con él y con el Loco Valdés. Así es. Lo recordarás. Cuando vino con Aeroplanos. Pero él se preparaba, se metía al personaje. Ahí me impresionaba cómo con solo modular la voz podía darle un carácter distinto a los personajes, a las distintas emociones. Ese es para mí lo que es un actor profesional. Pero explícamelo tú mejor, por favor. Bueno, fíjate que en las actuaciones, pues está bien que muchos tendrán escuela y, por ejemplo, dirán que, llevaron el método Stanislavski o algún otro tipo de escuela. Sí. Pero él sabía perfectamente cómo mover a su público en los escenarios. Entonces, sabes de momento cuándo van a llorar, cuándo van a reírse, etcétera, o incluso cómo ayudar a algún otro de los actores que en algún momento pudiera olvidar parte de sus parlamentos y entonces tratar de más o menos, en una forma muy sutil, sugerir o que continúe precisamente esa actuación. Una de las entrevistas que recuerdo haberle visto es que él estuvo muy interesado en conocer a Cherkasov, que era todo un personaje del teatro ruso, Nicolás Cherkasov, y él quizá lo recordemos porque hizo la obra de Iván el Terrible con Eisenstein. Sí, cómo no. Y bueno, es una obra que él se quedó también impresionado. Y también él también decía que el mejor Don Quijote de la Mancha había sido por Cherkasov, que lo he visto, también la tengo en mi colección. Y déjame decirte que él en una ocasión tuvo oportunidad de platicar con él, y él fue el que le dijo que cómo le hacía para tratar de
de usar las técnicas. Y él dice, es que tú tienes que inventar tu propia técnica. Fue lo que me ha funcionado a mí. Dice, he leído a diferentes autores, incluyendo, pues bueno, Stanislavski que hemos comentado, pero toda una escuela. Qué buena recomendación. Tienes que crear tu propia técnica, es decir, saber cómo manejas, cómo modulas tu garganta, tu voz, la expresión del rostro, ¿no? Y es que obviamente a veces no sabes qué público te va a tocar, a veces puede ser un público muy difícil y tienes que saber cómo dominar y que no se te caiga la escena. Recuerdo una anécdota que nos contó precisamente Diana Bracho. En una ocasión decía que alguien le sonó un celular y la distrajo. Dice, de momento dice, me quedé, dice, en blanco, se me olvidaron los parlamentos. La congeló, la llamada. Congeló. Sí. Y ella dice, en el momento dijo, cuando terminen, por favor, me avisan. Y se metió. Dice, en ese momento, dice, otra vez me concentré, recordé todo el parlamento y salí luego, dice, otra vez. Entonces, pero ¿cómo alguna cosa te puede distraer y qué puedes hacer para que realmente seguir con la secuencia que tienes precisamente en una obra de teatro? Germán Robles me lo decía también, que también fue otro personaje. Fue también gran amigo mío. Y sí, bueno, claro. También aparece en Rapiña con López Tarso. Sí. Me decía Germán, dice, es que dice, en el cine te puedes equivocar muchas veces, dice, pero en el teatro no tienes derecho a equivocarte. Tienes mucha razón, Tienes que estar ahí, dice, con lo que vas a decir exactamente y ser muy puntual en ese sentido. Dice, de otra forma, dice, el público se va a dar cuenta. Porque en el cine repites la escena. Así es, no hay problema. Sí. Pero cuantas veces sea necesario, ¿no, doctor? Ajá, pero en el obra de teatro tienes que ser muy cuidadoso, saber dónde te vas a parar, dónde vas a decir tus parlamentos, qué vas a hacer definitivamente y cómo llamar la atención. Hay artistas que, por ejemplo, se pueden robar una escena. No me recuerdo quién era la actriz que decía que salía con una copa de cristal, que era obviamente de plástico, pero la ponía en la mera orilla. Dice, para estar llamando la atención del público. Entonces la gente esperaba a qué horas iba a caer esa copa de cristal y romperse. La verdad es que la señora tenía tanto conocimiento que lo que hacía, le ponía un poco de tela adhesiva, tape cristalino y lo ponía en la orilla. Entonces, para que no se fuera a caer nunca. No se iba a caer definitivamente, pero sabía que el público lo tenía admirando precisamente esa situación de cuándo iba a caerse esa copa. Doctor, ¿con qué películas de López Tarso te quedas? ¿Con qué actuaciones? Bueno, quizá la clásica de todas, Macario, es una obra fabulosa, muy bien lograda, extraordinaria. Los lugares donde incluso se filmó, ¿no? En parte en las grutas de Cacahuamilpa. En las grutas de Cacahuamilpa y en Tasco también, así ¿no? Así es, y sobre todo estas escenas que se lograron muy bien, la escenografía de usar velas sobre todo. Y bueno, esa escena de las velas es espectacular. Sí, y sobre todo que fue la primera película que estuvo nominada al Oscar, ¿no? Definitivamente. La primera película mexicana nominada al Oscar. Sí. Hubo otros años, no sé si recuerdas, un documental que se llamó Centinelas del Silencio. Sí, pero como documental. Y fue premiada. Sí. Pero no es posterior, no es de los 70, Centinelas del Silencio. Creo que fue a finales de los 70, juraría, pero estuvo muy bien logrado porque, bueno, hablaba de las pirámides y todo este tipo de sí, y es un documental muy corto, se lo recomendamos mucho al público, está en la plataforma YouTube si lo quieren ver, se llama Centinelas del Silencio. Traten de verlo, está en español, la voz es de Ricardo Montalbán y en inglés es de Orson Welles. ¿Te acuerdas, doctor? Sí. ¿No? Pero Orson Welles, bueno, digo, mis respetos, Montalbán tenía una voz excelente también, pero Orson Welles era pues toda una institución definitivamente, ¿no? Sí. Y bueno, es interesante. Tenemos una llamada, nos ha hecho el favor de tomarnos la llamada el maestro Mario Iván Martínez para saludarlo, este primer actor. Mario Iván, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, licenciado? Encantado de estar en su espacio. Muchos saludos hasta allá. Te manda muchos saludos también el doctor Juan José Camacho, que es un gran admirador de tu obra, que está aquí conmigo compartiendo el foro esta Mario, mañana. Gracias nuevamente por tomar la llamada. Y bueno, sí te recuerdo incluso en una ocasión que viniste acá a Tijuana, varias ocasiones que has venido, pero me autografiaste una foto de la invención de Cronos. Y también aparte, no. ¿Qué otra fue? Bueno, y la del médico también en el Como agua para chocolate. Como agua. Digo, por mencionar una, ¿no? Porque sabemos toda tu trayectoria y sabemos que pues igual, eres un actor increíble, definitivamente. Muy querido y muy admirado por esta zona, maestro. Muchas gracias, encantado, doctor. Pues un gusto renovado ahora coincidir en este espacio. Gracias. ¿Qué nos deja
López Tarso, Mario Iván, ¿qué recuerdo nos deja a los seguidores de esta bella expresión que es la expresión escénica que él tanto dominó? Licenciado, pues ¿cuánto tiempo tiene en su programa? El tiempo que sea necesario, Mario Iván, para ti. Pues quisiera compartir un texto que me di a la tarea de Por favor. Redactar en homenaje al gran maestro. Muchísimas gracias, Mario Iván, por compartir. Lleva por título Los árboles mueren de pie, o lo que es lo mismo, The Lion Sleeps Tonight. Muy bien, muchas gracias. Los árboles mueren de pie, reza el título de la obra del dramaturgo Alejandro Casona. Igualmente de pie se fue usted, querido maestro López Tarso, incólume como el gran roble que fue, perteneciente a una inusitada casta de actores que hoy parece encontrarse al borde de la extinción. Fuimos espectadores y pupilos privilegiados al ser testigos de sus transformaciones, de su lucha por alcanzar siempre la fruta más madura del árbol. Fue usted todo un gourmet en la mesa y en la escena, pero se dio el lujo de saborear con denuedo los más deliciosos personajes, percibir sus aromas, sus sabores, dotarles de matiz, de color y de vida, desde Macario, Galileo, Cyrano y Neruda, hasta Gabilondo Soler, Tomás Moro y el Quijote. Con ellos usted nos recordó que el teatro es palabra, pero deja de ser teatro cuando es solo palabra. Necesita, pues, del fuego, del sudor, de la sangre y de la pasión del actor, quien extrae y exorciza al personaje de la página y lo libera del silencio. Nos recordó que en el teatro todo puede ser mentira menos la verdad del actor. Lo creíamos y le queríamos eterno, para que siguiera siendo nuestro perpetuo referente, nuestro paradigma, nuestro campeón ejemplo vivo de aquello a lo que todo actor aspira, morir en escena, como el gran Molière en su enfermo imaginario. Gracias, maestro, por apadrinar nuestros trabajos con su monumental presencia, desde Mis pininos en A la manera de Shakespeare, El diario de un loco, Van Gogh, Un girasol contra el mundo. Durante la pandemia, y de la mano de mi querido colega, su hijo inseparable, Juan Ignacio Aranda, con la humildad de los grandes, grabó usted para mis pequeños seguidores la fábula del ratoncito y el león. La grabaron a distancia, pero construyó usted al gran felino con el mismo rigor, con el mismo respeto al arte de la transformación que le caracterizaba, tan prolijo y acucioso, como si estuviese recreando al rey Lear, o a Moctezuma II, o a Tirano Banderas. ¿Cuánto extrañaremos las múltiples inflexiones de su voz, prodigiosa, maestro inusitado? Su voz fue un instrumento bendecido, de perfecta dicción, afinadísimo como el bonjour, el violonchelo Stradivarius más fino del mundo. Gracias, maestro, por cimentar y construir un público asiduo al teatro en nuestro país. Los actores de hoy cosechamos de lo mucho que su generación sembrara. Gracias por el rigor y la disciplina mostrada en todos sus afanes. Pues si su personaje debía hablar de la luna, López Tarso estudiaba astronomía. Atesoro su libro Hablemos de Teatro, editado amorosamente por su hija Susana López Aranda. Lo preservo al lado de importantes textos formativos, como un actor se prepara. Pues en esta publicación traza la extraordinaria trayectoria del histrión mexicano. Esta mujer lo hace, pero lo hace
pues dotando a los actores con una fuente inagotable de consejos, de decisiones profesionales que surgen de la experiencia, de la lucha de un actor culto, antisolemne, incansable y visionario. Esta noche hice ejercicio escuchando música africana y el disco concluyó con el tema The Lion Sleeps Tonight. Y pensé, cuán apropiado resulta pensarle así, querido maestro. Sí, claro. Como el rey león indiscutible de nuestra escena, quien hoy simplemente sueña mientras su legado perdura indestructible. Supuesto que es esta vida una representación y que vamos en camino todos juntos, haga hoy del camino la llaneza común la conversación, decía Calderón de la Barca en el Gran Teatro del Mundo. Vuele el más cálido y apretado abrazo para mi talentoso, entrañable colega y amigo, Juan Ignacio Aranda. Muchísimas gracias, Mario Iván. Qué texto tan conmovedor nos has compartido. No, al contrario, licenciado. Muchísimas gracias, realmente. Gracias a ustedes por la oportunidad del espacio. Y pues sí, lo seguiremos recordando no solamente como ese gran formador que tuvo además la visión de no solamente hacer teatro, sino pensaba que era importante para el actor incursionar en diversas disciplinas para mayor proyección y alcanzar muchos públicos. Entonces, pues igual lo recordaremos en la televisión, en Senda de Gloria. Recordaremos, por supuesto, sus corridos y relatos de la Revolución con esa voz magnífica. Y también su trabajo, por supuesto, no solo como actor en el escenario, sino como actor en la vida pública de México, ¿no, licenciado? Como personaje cercano y cálido y gran decidor de consejos a quienes nos le acercábamos, ¿no? Así es, por supuesto. Y bueno, hay que recordar que fue líder de las asociaciones nacionales importantes, la Asociación Nacional de Intérpretes, por supuesto, de actores, ¿no? Y lo hizo con un gran cuidado y un gran respeto a todos, ¿no? Así es. Pues eso también resulta muy relevante recordar de su trayectoria tan prolífica, tan extensa, ¿no? Sí, cómo no. Doctor Camacho, ¿le quieres hacer algún comentario a Mario Iván? Ay, no, es que me he quedado admirado precisamente por todo este texto que nos has leído y sobre todo, pues bueno, conociendo también, te digo, todo tu trabajo y pues la admiración que realmente y todo este respeto que nos imponía el maestro López Tarso. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Mario Iván. Estaremos en contacto y esperamos verte muy pronto en Baja California. Así será, querido licenciado. Y bueno, mil gracias también por el apoyo, la amistad que ahora cultivamos de manera tan sabrosa. Y ya tendremos oportunidad de platicar de Van Gogh próximamente. Así será. Siempre. Muchísimas gracias. Saludos, doctor. Un placer nuevamente. Gracias, Mario Iván. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bien, después de esta llamada, bueno, así como lo dije y se lo dije a Mario Iván, qué texto tan conmovedor nos leyó, tan completo además, ¿no? Doctor, no dejó ningún ángulo suelto de todos los aspectos y todas las contribuciones del maestro López Tarso, pero espero tu respuesta después de la siguiente pausa, porque ya nos están llamando para una pausa comercial y regresamos. Estamos en Rostros de la Cultura, estoy conversando con el doctor Juan José Camacho y bueno, con Mario Iván Martínez sobre las aportaciones de Ignacio López Tarso al teatro, al cine y a la televisión mexicana. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Seguimos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el doctor Juan José Camacho sobre la obra del maestro López Tarso. Pero te hice una pregunta antes de irnos a corte, doctor,
sobre tu impresión del texto que nos acaba de convidar, de compartir el gran Mario Iván Martínez. Bueno, me pareció muy, muy adecuado. Incluso ya ves que pone el texto de una forma, de The Lion Sleeps Tonight, que también obviamente trae a colación una canción clásica de los 70s. Y también aparte Los árboles mueren de pie, que incluso en una ocasión comentaba López Tarso que juraría que había participado junto con, no recuerdo si fue con Ofelia Guilmain o con Carmen Montejo también, entonces que es el título también de esta otra obra, y también pues muy interesante. Bueno, si recordamos todo el historial de obras de teatro que se llegaron a hacer, incluso en las últimas, pues, en las que llegó a aparecer en musicales. Incluso recuerdo un comentario que hizo que estaba muy contento con Silvia Pinal porque en Hello Dolly le permitió cantar. Él decía que él sabía que su voz quizá a lo mejor no fuera excelente como cantante, pero sabía que era bastante buena. Sí, claro. Y obviamente Silvia Pinal le dio oportunidad en algún segmento musical de esta participación. Y bueno, si recordamos también, aparte, los discos que hizo sobre los corridos fueron más bien narraciones. Narraciones, alguien cantaba, pero él declamaba los corridos. ¿no? E incluso, pues la colección, bueno, en 3 discos había dicho que eran, creo que, no sé si fueron 8 LPs los que originalmente Tú tienes salieron. La portada ahí, si lo quieres mostrar al público. Este es uno de ellos. Sí. Obviamente que salieron en colección. Y creo que quizá todavía se puedan rescatar, y me imagino que ahora con el fallecimiento de ¿Cuántos años estuvo vigente el maestro López Tarso? Bueno, pues en cinematográfica ya había aparecido en teatro, ¿no? Pero en 1954 es donde aparece en una primera película. Y posteriormente, bueno, otra serie, Chilam Balam, fue la segunda, que incluso él la comentaba que no era muy, muy buena. Para su personaje se caracterizó precisamente como un anciano, y esa era otra de las virtudes que tenía. Sabía precisamente cómo maquillarse y caracterizarse perfectamente, ¿no? Aquí lo vimos quizá en esta obra de Molière, el médico a palo, si mal no recuerdo. Sí. Y también muy, muy, muy bien para la caracterización. Y obviamente ahorita que estamos viendo en tu libro Hablemos de Teatro, estábamos viendo incluso el maquillaje, que quizá a veces no se le toma mucho interés, o piensa la gente que se maquilla igual el teatro que el cine, y no, definitivamente es muy diferente un maquillaje para televisión, otro para cine y otro para el teatro. Definitivamente, el teatro sí. Es mucho más severo. Incluso, por ejemplo, cuando hay funciones de ballet, nos damos cuenta del tamaño a veces para que se vea. Alguien decía, ¿no? En el ballet toda la gente es hermosa, pero obviamente pues es lo que dice, ¿no? La magia del maquillaje. La magia del maquillaje. Y obviamente cómo puedes resaltar un personaje y una caracterización. Bien, antes de que entrara la llamada del maestro Mario Iván, estábamos haciendo un recuento de las películas que hay recomendarle al público, que es de lo que se trata ahora, doctores, y las nuevas generaciones tienen que redescubrir a este personaje extraordinario como es el maestro López Tarso. Entonces, hablábamos en primer término, bueno, lo mencionabas tú, de Macario, que es de 1960. 59, de 59. Hecho. Y está muy bien lograda. Es una película que dicen que está basada en un cuento de los hermanos Grimm. No recuerdo yo cuál cuento específicamente, pero la adaptación fue de Traven. Y muy bien logrado, con el actor Enrique Lucero en el papel de la muerte. Que es extraordinario. Que es el único que combina a la comida, que él tiene ese antojo y la esposa le prepara un guajolote, ¿no? Que se roba a ella. Y se lo va a comer lejos. Entonces llega toda esta historia muy bien lograda, que no quiero comentar el final porque realmente no quiero arruinar la sorpresa, pero cómo al haber combinado la muerte... Vamos a ver algunas imágenes que hemos preparado con tu ayuda, doctor, para irlas comentando con el público. Okay. Unas extraordinarias imágenes para recordar al maestro López Tarso. A ver si recuerdas a qué película corresponde. Bueno, esta parece Los Albañiles. Es Los Albañiles, claro, sí, basada en la novela de Vicente Leñero. Sí, también de las muy bien logradas. Él hablaba muy bien de la película, incluso aspectos que a veces no se tocaban mucho quizá por el personaje, ¿no? O sea, incluso el aspecto homosexual que había en cómo enseñarle a besar
al otro personaje de los que aparecen, pero la obra fue muy bien lograda, está en la época de los 70, si mal no recuerdo. Es de los 70, sí, definitivamente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí teatro? estas en teatro, las distintas expresiones del rostro del maestro, ¿no? Sí, para señalar, bueno, incluso los acercamientos, claro, aquí en el teatro, pero obviamente lo que hablamos, ¿no? Sus diálogos que tenía. Y él comentaba, por ejemplo, que había trabajado con las grandes artistas. Incluso mencionó, yo me enamoré de todas las artistas con las que trabajé. Y una de ellas fue una de las que se reinventó en sus últimos años, fue pues nuestra eximia Dolores del Río. Claro. Y él trabajó en unas obras, e incluso decía que tenía, dice, un cuerpo bellísimo. Dice, me tocó verla desnuda, dice, en un momento que ya no se dio cuenta, dice, y pasaba yo por su camerino, dice, y la mujer era pues muy bella, ella obviamente pues estaba ya arriba de la sexta década, y si recordamos incluso hizo La Dama de las Camelias, que por obviamente supuesto, pues sí. hizo un papel joven, y creo que incluso Bracho fue el que había hecho, Carlos Bracho había hecho el papel de Armando Duval en ese momento, en los 60s. Este juego, estas fotos las tomé del libro que hace Susana López Aranda, que Sí. se llama Hablemos de Teatro. Me gusta mucho porque refleja las distintas actitudes, un poco lo que decía Mario Iván Martínez hace unos minutos por teléfono, cómo podría caracterizar, mover el rostro como el cuerpo entero, ¿no? Sí, no, tenía esa habilidad increíble, y definitivamente, pues se decía, era un maestro en la escena, sabía dominar perfectamente su público. Bien. Y con la voz, además, las Sí, inflexiones sí, de sí, voz sí. de las que hablaba Mario Iván. Siguiente, por favor. Aquí está Con Elsa Aguirre. Elsa Aguirre, que también decía que eran las artistas más bellas que le había tocado participar. Por eso decía, yo me enamoré de todas estas. ¿Trabajaron juntos? Sí, hay una que se llama Vainilla. Ahorita te digo el nombre, se me fue ahorita el nombre. Incluso fue el libro que me Vainilla, Bronce y Morir. También se llamaba Una Mujer Más. Esta película también él hace un papel pues importante, hace si mal no recuerdo, un escultor, y también ella pues tiene que decidirse entre el amor de López Tarso y el otro, creo que era Gálvez, me parece. La han exhibido afortunadamente también en televisión. Sí. Y es algunas de las películas que vale la pena verlas. Claro, aquí, como dicen, ahí están mucho más jóvenes Sí, por supuesto. en la película. Aquí ya vemos pues la que se ha mantenido muy bien, y ya arriba de la 9ª década es esta Elsa, ¿no? Sí, claro, sí. Está en muy Bellísima. buen estado. Sí, siguiente, por favor. Bueno, aquí está Esa En la es sombra del clásica. caudillo, ¿no? Sí, una clásica que incluso pues estuvo prohibida y enlatada cerca de 20 años. Yo me acuerdo de haberla visto en Cineclub cuando estaba casi prohibida, porque bueno, realmente eran aspectos políticos, sociales que se daban o que aparentemente se dieron de acuerdo a la historia, la tenían vetada, ¿no? Pero la verdad es una buena película, muy bien realizada por Julio Bracho. Sí. Y las actuaciones de todos son increíbles. Dirigida ¿no? por Julio Bracho, basada en la novela de Martín Luis Guzmán, ¿no? Así es. Sobre los acontecimientos de finales de la década de los 20, una extraordinaria película. No sé si tenemos más imágenes, producción. Bueno, aquí, El Gallo de Oro. Con Lucha Villa también. Con Lucha Villa y dirigida por Roberto Gabaldón también. Sí, también muy bien lograda. Y lo que comentabas tú en relación a las canciones que se agregaron, que no Las canciones que se agregaron, pues eso me lo contó el maestro Rubén Fuentes, que en El Gallo de Oro se estrena Amanecí en tus brazos, esta bella canción de José Alfredo Jiménez, pero que no estaba en el libreto, y la canta Lucha Villa, ¿no? Pero aquí El Gallo de Oro hay que rescatar aquí algunos aspectos, que es el único guión cinematográfico que escribe Juan Rulfo. Así es. ¿No? Y bueno, La Caponera pues era el papel de Lucha Villa. De Lucha Villa, Comentaba Ignacio que a pesar de que ella no había sido una actriz, claro, empezó ya como cantante, pues, la grandota de Chihuahua, como le decía. Aquí está esta toma sí. fantástica, ¿no? Y obviamente decía que estuvo ya, a pesar de todo, muy bien. Y obviamente la presencia pues realzó la película, y te comentaba, fue una de las películas mexicanas que también tuvo su long play, por así decirlo, por las canciones, y que a veces no se conocían. Quizás los que somos
asiduos a andar buscando soundtracks o la música de las películas, a veces no se encontraban, como pues te recuerdas que te obsequié una copia de la música de La Cucaracha. Una colección fantástica tiene, sí. Y obviamente de las piezas que se llegan a presentar. Y obviamente pues era interesante. Desgraciadamente no compré el disco, me arrepentí después, pero quizá todavía puedas conseguirlo. Nunca hay que perder esas oportunidades, doctor. Bueno, haremos una pausa comercial. Estamos en Rostros de la Cultura. Seguiremos viendo imágenes del maestro López Tarso para seguirlo recordando en esta mañana tijuanense del 18 de marzo de 2023. Continuamos. Ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Seguimos conversando con el doctor Juan José Camacho sobre la obra del maestro López Tarso, el doctor Juan José Camacho. Y tenemos todavía unas imágenes para comentar con el público. ¿Cuándo fue la última vez que viste a López Tarso? Bueno, en escena fue la última vez, creo que fue cuando vino aquí en Aeroplanos. Bueno, esta es la última vez que vino a Tijuana, mira, en la Casa de la Cultura, perdón que te interrumpa, aquí presentó con Juan Ignacio Aranda, con su hijo, presentó Leonardo da Vinci. Esa me la perdí, no pude verla, ¿no? Estaba bueno, en esta condición el maestro con su extraordinaria voz y ahí presentó Leonardo en una Casa de la Cultura completamente llena, o sea, con un gran éxito, y toda la escena, toda la obra está él sentado y quien hace todo el trabajo con él es Juan Ignacio. Me encantó la obra porque es muy buen texto y el maestro, bueno, estuvo extraordinariamente. Y aquí hay que recordar, bueno, andaba ya en sus 90 años. Entonces, andaba en sus 90 años, entonces, claro. Un actor con esta habilidad, y él mismo se jactaba de que tenía una buena memoria y que por eso podía hacer textos y revisar textos y hacer comentarios y todo, y no se le olvidaba. Entonces tenía mucha presencia. Recuerdo que, por ejemplo, en Aeroplanos me decía que, quizás está mal que lo comente, pero bueno, comentaba que ya tenía poca audición Manuel Oco Valdés, y que decía que a veces tenían que traer a Chabelo, precisamente en sustitución a veces de Manuel Valdés. Sí. Pero pues él decía que a veces se desesperaba porque no escuchaba lo que estaba diciendo en sus parlamentos en la obra de teatro. Uh-huh. Pero bueno, eran algunas condiciones que se podían aceptar, pero que veíamos cómo el maestro salía adelante, incluso pues estas obras de hacer el papel de Leonardo a esta edad, pues increíble. Aquí está el cartel de Cricri, que fue muy famosa. Tito Davidson hizo esta película ahí en el 63. Uh-huh. Y López Tarso encarna precisamente a Francisco Gabilondo Soler. E incluso el que aparece como Gabilondo Soler muy niño es otro también actor, pues también muy bueno, muy completo, y ya lo he visto en películas. Pero cuéntanos la anécdota que nos contaba el maestro López Tarso sobre esta película. Sí, bueno, él al final decía que le daba mucha pena porque incluso parte en la película al final se ve el homenaje que se le está haciendo en Bellas Artes, sí. Y que muchos de los niños iban a felicitar a López Tarso en lugar del mismo Gabilondo Soler. Entonces era esta situación, y dijo que era muy buen amigo de él, precisamente. Ha habido varios otros comentarios que decían que era un poco pues mal hablado, ¿no? Gabilondo, quién sabe, no lo puedo admitir. Sí, lo curioso es que refiere López Tarso que efectivamente filman esta escena en Bellas Artes, salen a la Alameda, y la gente le pedía el autógrafo a López Tarso y no al verdadero Cricri, que estaba ahí también presente, ¿no? Y bueno, pues realmente sabemos que los que crecimos con la música de Francisco Gabilondo Soler tienen unas obras fabulosas, ¿no? Esas de, por ejemplo, Che Araña, el Ropavejero, La Patita,
todas estas Caminito canciones. de la escuela. Caminito de la escuela. Que no me gustaba porque con esa me llevaba mi papá a la primaria. Entonces no fuiste el único. También me tocaban ese. Me caía muy gorda la canción precisamente por eso, pero bueno. Pero quizá las favoritas, te digo, esa del ropavejero, el señor Tlacuache compra cachivaches. Es que, ¿verdad que Cricri merecería un programa especial? Y también invitaríamos al maestro Mario Iván Martínez, que lo ha escenificado y lo ha estudiado muy a fondo, Mario Iván, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la película tuvo también mucho éxito. Aparte, a veces pensamos que todas las películas eran en color, pero hay que recordar que fue una de las situaciones por la cual el cine pudo sobrevivir. En los 50, 60 decayó mucho pues, con el advenimiento de la televisión, pero gracias a estas películas de Eastman Color o Panavisión y Technicolor, todo eso fue lo que volvió a traer al público al cine. Y la película estuvo muy bien lograda. La actuación de Marga López es excelente. Es excelente. Bueno, Marga era toda una mujer también igual insustituible definitivamente. Aquí está en Cricri también, ¿no? También, quizá parece que es de las escenas donde está cantando. Está cantando, sí. Y claro, con la voz que él mismo decía que él le hubiera gustado haber cantado, pero que definitivamente tanto el productor Carlos Amador como Tito Davidson le sugirieron que mejor fuera la voz de Gabilondo. De Gabilondo, sí. No sé si tenemos alguna otra imagen, producción, ya para entrar con otro tema. Bueno, aquí está con la espléndida escena de Macario con Enrique Lucero con estas velas, y le dice que cada una de estas velas son las almas, ¿no? Sí, incluso cuando pues está comentando, ¿no?, que la de él ya se está a punto de extinguir. Sí. Y el papel está muy bien hecho, ¿no? La obra, la escenografía también muy bien llevada. Y es Gabaldón también, ¿no? Sí. El mismo que dirige sí. El Gallo de Oro, ¿no? Entonces, pero el papel incluso también de este actor haciendo el papel de la muerte es muy bien logrado, incluso las escenas en las que tiene que estar. Enrique Lucero, perdóname, pero está perfecto. Sí. De hecho, pues todavía muchas de las escenas que usualmente aparecen es precisamente con Enrique Lucero, a pesar de que incluso creo que José Gálvez hace el papel del diablo. Y la historia pues se lleva a cabo en el siglo XVII en México de la colonia. Sí. Y hace el papel de un curandero que le empieza a ir bastante bien, ¿no? A pesar de ser un pobre pues campesino, y como gracias a esta agua milagrosa que le da la muerte, sí, por haberlo convidado precisamente a la comida de ese guajolote, ese pavo que se va haciendo antojando tanto, ¿no? Sí, pero la obra pues muy bien lograda definitivamente, y creo que es una de las clásicas que no se debe uno perder en relación al trabajo de don Ignacio. Bueno, entonces, recapitulando, doctor. Primero hay que recomendarle al público joven la película de Macario con López Tarso. Así es. Hay que recomendar La sombra del caudillo. También. Los albañiles. Sí. Decíamos también El Gallo de Oro. El Gallo de Oro, sí. ¿Qué otras más? Bueno, está también incluso... La Rosa Blanca. Sí, Renuncia por motivos de salud. Renuncia, que es política, ¿no? Es un poco de tinte político, sobre todo de un trabajador que obviamente no se presta a aspectos de corrupción. Uh-huh. Y incluso también aparece el actor que te decía, que hace el papel de Cricri cuando niño, e incluso mismo decía López Tarso que siempre tuvo la cara de niño, Juan Antonio Edwards, que también es un actor tan muy competente. Ya no lo hemos visto, pero incluso apareció en 11 y 12 con Chespirito, si recuerdas ¿Cómo no? En la obra. Sí. Y bueno, está en Los hijos de Sánchez también, pero dices que no fue muy bien recibida por la crítica. Incluso a él no le gustaba, ¿no? Y incluso la crítica fue desgraciadamente la última película en la que aparece Dolores del Río en el cine. Uh-huh. Y pues fue una situación un poco pues triste, ¿no? Dolores muere en el 83, uh-huh. si mal no recuerdo. Y y ya no pues apareció en algunos programas y mucho, pero ya no en cine. Y la crítica pues fue más sobre todo por la mala dirección de Bartlett, porque tenía, por ejemplo, Anthony Quinn, estaba Anthony Quinn, claro. Lupita Ferrer, sí. Entre otras.
Lucía Méndez estaba. Lucía Méndez, Katy Jurado, si mal no recuerdo también. Y bueno, la obra es interesante, aunque quizá... El hombre de papel, aquí me recuerda el maestro Enrique Briceño. Un saludo, maestro, tienes toda la razón. El hombre de papel es otra de las clásicas y que incluso se tuvo que caracterizar muy bien como pues un pepenador, definitivamente, y incluso estuvo yendo a los lugares donde pues había pepenadores en México y estuvo con los lugares malolientes y todo, y tenía que estar pues andar expulgando ahí, por así decirlo, lugares ahí insalubres. Dice, incluso nos invitaron a una barbacoa, dice que después no quería saber cómo había llegado. Pero uno de los puntos importantes Hacía una versión de Pito Pérez también, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? ya antes la había hecho Tintán. Tintán, pero, claro. Pero esta del hombre de papel, lo interesante es que es el papel de un sordomudo. Entonces, muy haciendo con señas, ¿no? Y otro de los puntos que también comentaba López Tarso era que tenía una armónica, y a veces sonaba y se comunicaba con otro de sus compañeros. No recuerdo que creo que era actor, se me escapa ahorita, Ferrusquilla, me parece el papel que sale también ahí en la película. Entonces es una obra también que pues no se debe... José Ángel Espinosa Ferrusquilla, así sí. es. Y también excelente músico, ¿no? Que también a veces quizás no nos hemos recordado que también tenía estas otras habilidades. Entonces, bueno, era un gran actor y tenía una enorme capacidad histriónica. Sí. Ferrusquilla, y era un gran imitador. Sí, definitivamente. Y ahorita que comentamos también de las artistas bellas que habían aparecido y que decía López Tarso que todos se habían enamorado, le pregunté cuando estábamos precisamente en esa cena que me invitaste con Aeroplanos, le pregunté de las películas que había salido con María Félix, ¿cuál le había gustado más? Y dice, mira, la donde me divertí más, que fue muy agradable, fue la película, qué bueno que lo mencionas, en la película precisamente de La Cucaracha. Dice, porque fue una combinación, dice, claro, dice, el problema que había es que, dice, es poner las personalidades de todos ahí. Dice, estaba Pedro Armendáriz, estaba Emilio Fernández, estaba María Félix, estaba Dolores del Río. Entonces, Tony... Qué difícil. Sí, Tony le dice, haz de cuenta que era como alguien hizo el comentario, como era como lo que el viento se llevó, pero llevada acá a México. Y definitivamente la película la han criticado algunas personas, pero está bien hecha. Sobre todo, incluso ganó un premio en España por los mejores diálogos, y sobre todo, bueno, el aspecto dicharachero que tenía María Félix en esa película. ¿Cuántas veces trabajaron juntos López Tarso y María? Dijo que era solamente 5. esa. No, hizo La Estrella Vacía. La Estrella Vacía, tienes toda de razón. Luis Espota, que también es altamente recomendable, y precisamente estaba basada en historias de artistas. Alguien comentaba que también había sido Gloria Marín, de las que se habían inspirado Luis Espota. La novela está bastante bien lograda. Uh-huh. Y obviamente se ve toda la trayectoria de un artista que va creciendo y cómo finalmente tiene un final trágico, y ella, López Tarso, al igual que otros, pues había sido uno de los amantes, ¿no?, de esta estrella, y que pues estuvo muy bien lograda precisamente con María Félix, ¿no? Entonces, y tuvieron muy buena relación ellos, ¿no? Sí, María y... de hecho, ahorita que comentábamos precisamente en esa película, decía López Tarso, dice, yo cuando vi a María, pues era una mujer imponente, y la verdad que los que tuvimos oportunidad de conocerla personalmente, era una mujer que, como yo en una ocasión lo mencioné, ¿no?, podía levantar una ceja y detener un tren, así de ese estilo tenía María. De esa proporción era su fuerza expresiva. Sí, y decía López Tarso que él pues le daba miedo, ¿no?, en ese sentido estar pues queriendo besarla. Sí. Y le hizo el comentario a López Tarso, dice, bueno, ¿por qué no me besas bonito? Dice, bueno, ya me dio oportunidad de ella, y entonces ya hubo esta situación de poder trabajar un poco más a gusto. Y ya obviamente en otras versiones uno aparece como Pío V, si mal no recuerdo, no sé si fue en La Generala, que fue la última película que hizo María, también de las películas revolucionarias. Estaba también Café Colón, estaba también obviamente La Cucaracha, estaba La Bandida. Sí. Y también en La Bandida incluso aparece López Tarso también
claro, ahí su interés es Katy Jurado, que Por incluso supuesto, sí. Katy Jurado no se llevaba muy bien con María, según lo llegó a comentar la misma Katy. Así es. Bueno, y también está en Pedro Páramo esta versión de Carlos Velo, con la adaptación de los diálogos de Carlos Fuentes. López Tarso es Fulgor Sedano, el asistente de Pedro Páramo, personificado por John Gavin. Sí, de hecho. ¿Te gustó esa versión o no? Mira, la he visto, me ha parecido, está interesante, sobre todo, bueno, por la historia de Juan Rulfo, definitivamente, Claro. Hay dos versiones, pero la versión esta, incluso la criticó Ignacio López Tarso, decía que el papel no estuvo muy dado bien a John Gavin, porque decía que lo habían visto en televisión en Estados Unidos, creo que es el papel de un marinero, una cosa de esas, y que pues a alguien le pareció posiblemente papel de galán, definitivamente, y que no estuvo muy bien, ¿no? Pero John Gavin era un actor pues está reconocido definitivamente. También, si recuerdas, era el novio de Janet Leigh en Psicosis. Sí, por supuesto. Y luego fue embajador de Estados Unidos en México, pero hace muchos años después. Sí. ¿Pero era un actor importante en Estados Unidos cuando es contratado para ser Pedro Páramo? Regular, te digo, había salido en televisión aparentemente, entonces estaba accesible y había comentarios pues, a favor de él, pero incluso ya para que otro compañero en la actuación te diga que no estuvo muy en... Que no estuvo a la altura, bueno, pues es que realmente fue la situación que él llegó a percibir y bueno, sobre todo pues las tablas que tenía López Tarso, él como maestro en el teatro, ya para cuando hizo esta película pues ya era súper reconocido, ya había hecho precisamente Moctezuma, por ejemplo, una de las obras que incluso yo le dije, me hubiera gustado haber visto esta obra, le digo, pero yo todavía estaba muy niño y aparte estaba acá en Tijuana definitivamente, entonces López Tarso inauguró el Teatro del Seguro Social en Tijuana, con Edipo Rey. Sí, no, era de las clásicas. Él decía que también le había gustado mucho haber hecho pues todo este teatro clásico, ¿no? De Calderón de la Barca, de Lope de Vega, etcétera. Y incluso Shakespeare, obviamente, con todas estas obras, ¿no? Molière, que ya lo comentamos. Y pues era. Pero qué personaje estamos hablando, fíjate. Qué completo y qué complejo su obra, ¿no? ¿Cómo abarcó espacios, no? Sí, era hizo telenovela, hizo serie de televisión, hizo teatro, todo hizo cine. Entonces lo ves, es una persona muy completa, sabía que podía utilizar su voz, que no solamente era el físico, sabemos, bueno, su expresión obviamente facial, todo esto que muchos actores a veces también no logran dominar, pero quizá él a lo mejor en su niñez le tocó todavía percibir algo del cine mudo y ver precisamente las expresiones que se llegaban a hacer. Una de las cosas que ahorita que mencionabas en relación al cine, hay que recordar que algunas de las películas de él estaban en blanco y negro y desgraciadamente... Como Macario, como Pedro Páramo. Sí, desgraciadamente muchas de las nuevas generaciones como que no les agrada ver películas en blanco y negro, pero la verdad es que están perdiéndose unos verdaderos tesoros que a veces vemos unas películas que realmente no tienen ni mérito, ni tienen buenos actores, y aunque sean a color o casi en tercera dimensión que quieren hacerlo, la verdad es que no vale la pena, ¿no? A veces son más efectos especiales que una buena actuación, y aquí estamos hablando de actuaciones precisamente del maestro López Tarso. Bueno, muchas de estas películas, hay que decirlo a las nuevas generaciones, se pueden ver en las plataformas digitales, ahora se pueden ver en YouTube, las que hemos mencionado, todas están en plataformas, es decir, Macario, La Sombra del Caudillo, Pedro Páramo, Los Albañiles, ahí están. Y lo bueno es que estas películas no son largas, o sea, mucha gente se dice, es que voy a entrar 3 horas o 2, no es lo que El Viento se llevó, ni es Avatar, ni son ese tipo de películas. Lo del Viento se llevó no está mal para un día lluvioso. No, pero claro, bueno, lo bueno es que es a colores, ¿no? Pero, por ejemplo, estas películas duran 1 hora, 1 minuto, una hora y media por lo general, entonces están muy bien logradas definitivamente. Dame o regálanos, por favor, doctor Camacho, un último mensaje una última frase donde nos digas qué fue López Tarso para la cultura mexicana. Bueno, pues es un ícono definitivamente y es toda una institución y debemos estar muy orgullosos. Incluso, no lo comentamos, pero los premios que se llegó a llevar y traerlos aquí a México,
por sus actuaciones y cómo fue visto a nivel mundial. Muchas obras, tanto él mismo lo reconocía, lo habían mandado a diferentes partes del mundo, casi como embajador, precisamente por todas estas preseas que le dieron y que nos trajo a nuestro país, y debemos sentirnos muy orgullosos, como por ejemplo los casos de Dolores del Río, María Félix, que también trabajaron en el extranjero. Una verdadera institución que hay que seguir, está disponible, hay obra, hay grabaciones, hay películas, hay DVDs para poder seguir la obra del maestro López Tarso. Muchísimas gracias al doctor Camacho y por supuesto a Mario Iván Martínez. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado en Rostros de la Cultura. Buenos días. Gracias. Buen día. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros